Buenas tardes y bienvenidos a este acto y gracias por su presencia en esta tarde. Bueno, para mí es un inmenso placer asistir a este recital poético y en nombre del decano, a quien excuso su ausencia porque ha tenido otro compromiso, no ha podido estar aquí, pero me gustaría presentar este acto, este recital poético de don Vicente Cervera Salinas, dentro de lo que sería la Coordinación Cultural de Extensión Universitaria del Decanato de la Facultad de Filología, y que en colaboración también con la Cátedra Luis Cernuda pues se ha hecho posible que podamos obtener aquí a este autor de tanto prestigio. Así que nada, pues en nombre del decanato, cuyo apoyo económico también pues se ha apoyado, ¿no?, esta actividad, pues cedo la palabra también al doctor Camacho, en nombre también de la Cátedra Luis Cernuda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida colega Charo. Va a ser una pequeña presentación personal y académica la profesora Tendida Barrera de Vicente Cervera, que es un viejo conocido de todos nosotros. Gracias por lo de viejo. Buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un enorme placer tener aquí a mi izquierda a Vicente Cervera, al que conozco desde tiempos inmemoriales, de décadas, ¿no? Y desde el primer momento en que lo conocí en Murcia, quizá ya por el año 92, probablemente cuando los fastos del centenario, siempre he mantenido con él una relación muy cordial, muy amistosa, que ha ido creciendo con el tiempo hasta el punto de que, bueno, pues Vicente es cómplice de muchas situaciones de esta vida académica. El destino ha querido que, por circunstancias diversas, haya podido estar aquí en las últimas oposiciones de cátedra que ha habido en el Departamento de Literatura Hispanoamericana, con lo cual, pues una persona también para nosotros muy querida desde ese punto, porque ha contribuido también con su grano de arena a ese crecimiento de la literatura hispanoamericana aquí en la Facultad de Filología. Yo lo conocí como crítico de esta literatura, por sus estudios sobre Octavio Paz, por sus estudios sobre Borges, ya desde los inicios, que luego ha ido con el tiempo perfeccionando y ampliando, etcétera, etcétera. Y por muchas, yo por supuesto no voy a hablar aquí de sus publicaciones, porque aquí no está Vicente hoy como crítico, sino está como poeta. Está como creador y está precisamente para presentar un libro que está teniendo una gran resonancia a nivel tanto nacional como fuera de la frontera, y que el destino también ha querido que por diversas circunstancias haya presenciado alguna otra presentación de este libro fuera de Sevilla, ¿no? Así que yo, sin más, le voy a agradecer que esté aquí con nosotros y le voy a dejar la palabra al profesor José Manuel Camacho para que haga la presentación de él como poeta, porque en definitiva, como digo, aquí está como poeta y no como crítico literario. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Tendida Barrera. Nacido en la ciudad manchega de Albacete, Vicente Cervera Salinas estudió en la Universidad de Murcia y se doctoró con una tesis sobre la poesía de Jorge Luis Borges. Desde 1990 es profesor de literatura hispanoamericana en su Facultad de Letras, consiguiendo la cátedra en dicha especialidad en el año 2004 con un estudio sobre la presencia del mito de la Beatriz dantesca en las letras hispanoamericanas. Su trayectoria poética se inicia en 1993 con ese libro que tiene ahí encima de la mesa, de Aurigas Inmortales, poemario donde plantea la revisión del concepto de epístola amorosa con personajes históricos del mundo literario, y que en su día fuera prologado por el poeta Antonio Colina, recibiendo la tesis del Premio Internacional América de Poesía ese mismo año. 25 años después, en la nueva edición, Antonio Colina vuelve a hacer otro pequeño prólogo muy ajustado, muy certero, ¿verdad? Sí, sí. Su segundo poemario aparece en el 2001 en Vitruvio y con el título La partitura. Un poemario extenso, dividido en 7 secciones y en el que predomina la recreación lírica de una trayectoria espiritual atraída a modo de partitura musical. En el 2003 la editorial Verbum publica o da la estampa El alma oblicua. El poemario fue traducido al italiano en el 2008, al francés en el 2010 y al portugués también en el 2012. En el 2010 publica Escalada y otros poemas, también en la editorial Verbum, que es la editorial
paranda nuestra más querida, con un poema prólogo ni más ni menos que de José Emilio Pacheco. En el 2013 aparece la primera edición crítica de su poesía en un volumen antológico en edición bilingüe italo-española, traducido y editado por los profesores Marina Bianchi, que conocida de nosotros, y Mario Benvenuto. En el 2015, la editorial peruana Vicio Perpetuo, qué nombre tan hermoso para una editorial, publica una antología de toda su obra titulado Panóptica, con prólogo de Marco Martos. La obra poética de Cervera figura en diversas antologías de poesía hispanoamericana contemporánea, como Epitafio del Fuego, del 2006, donde comparte espacio con poetas argentinos, mexicanos, chilenos y españoles. En el 2008 apareció en una antología de poetas mexicanos, argentinos y españoles, nacidos en la década de los años 60, titulada Animales Distintos. También figura en una antología de la poesía española traducida al francés y al italiano. En febrero de este mismo año se presenta en la Universidad de Murcia la primera tesis doctoral realizada sobre su obra, la poesía de Vicente Cervera Salinas, cuyo autor es Miguel Ángel Rubio, dirigida por Javier Díaz de Revenga y la doctora Marina Bianchi, de la Universidad de Bérgamo. Y sé que este verano en Cracovia han estado hablando de tu poesía, leyendo tus poemas y las traducciones de tus poemas al italiano. No sabía yo. Eso, en cuanto a una visión así un poco panorámica, pero yo he preparado una pequeña cosita que se supone que forma parte de una reseña amplia, pero sabe que mis circunstancias me hacen cabalgar lentamente. Que un poemario se reedite 25 años después no solo demuestra la tenacidad de su autor, el poeta y profesor Vicente Cervera, sino que pone de relieve una resistencia militante ante los intentos de reducir la poesía a una pulsión única, a un criterio único, a contrapelo de quienes consideraron en la década de los años 80 y 90 que la poesía debía servir ante todo para expresar la experiencia individual en medio de los vaivenes y encontronazos con la cotidianidad, o la de aquellos lectores y críticos que se alistaron sin pensarlo dos veces en la corriente literaria con trazas del posvanguardismo, tal y como la recogió Mario Benedetti en sus ensayos sobre los poetas comunicantes del continente mestizo. Aunque no he tenido ocasión de revisar las reseñas de hace un cuarto de siglo, es fácil suponer que el poemario que hoy presentamos, de Aurigas Inmortales, en una edición remozada y espléndida de la editorial Verbum, debió provocar más de una sorpresa, cuando no descolocamiento y hasta una suerte de luxación estética entre quienes estaban acostumbrados a que la realidad entrara por botones en la poesía a través de los sentidos del poeta, y todo, absolutamente todo, podía formar parte de ese léxico de aluvión y mortero con que los versos llegaban a sus lectores. En medio de esa tendencia a la cotidianidad de la poesía, en medio de ese escoramiento del género lírico hacia el pequeño mundo del hombre, siempre existió una poética que defendió la necesidad de un lenguaje exclusivo y exquisito, un lenguaje fastuoso, exótico, ¿por qué no?, minoritario, en el mejor sentido juanramoniano del término, un lenguaje cuya plasticidad y gravedad semántica penetraran en las zonas más sensibles del lector, más allá de las limitaciones de la experiencia cotidiana. Por eso, De Aurigas Inmortales no es, ni pretende serlo, un libro fácil y complaciente, sino una obra de madurez intelectual y poética, en donde se revisan algunas de las obsesiones intelectuales y artísticas de Vicente Cervera, que dicen mucho de su condición de lector, docente e investigador de la literatura. El título del libro, poseedor de una fuerte resonancia romántica, tiene la doble condición de hacer referencia a una constelación de estrellas como metonimia astronómica del canon de la poesía clásica, y la de ser testigo de quienes han marcado los rumbos de la poesía moderna en su pretensión, casi luciferina, de ir más allá de las costuras de su tiempo como conductores de un carruaje poético. Solo hay que ver los retratos que acompañan a los poemas para certificar la vigencia del libro, su inquietante actualidad en unos momentos tan delicados como los que vivimos, en una constante tensión que trata de cuestionar y socavar los derechos de la mujer. De Aurigas Inmortales está compuesto casi en su totalidad, salvo 3 composiciones, de poemas dedicados a mujeres que tuvieron un protagonismo especial en la vida de grandes creadores, bien por el amor, bien por el desamor, por la inevitable pérdida o por el desgarramiento sentimental, marcando todas las posibilidades del palincesto amatorio, desde el amor trágico vivido por Novalis hacia Sophie von Kuhn, a las tensiones religiosas y sexuales de Kierkegaard por Regina Olsen,
Desde las turbulencias amatorias de Yeats hacia la artista, sufragista y revolucionaria irlandesa Maud Gonne, a los amores vaporosos de Fernando Pessoa por Ofelia Quiroz, desde las relaciones siempre imposibles de Nietzsche por Lu Andrea Salomé a la complicada sentimentalidad de James Joyce por Nora Barnacle. Mujeres importantes que dialogan con sus amores o amantes imposibles a través de más de un siglo de excelencia poética, con protagonistas como Tina, Gala, Mary Shelley, Jean Duval, Laura Reading, María Teresa Leonor o Georgette Philippard, la Georgette de César Vallejo, pero también los amores semiclandestinos de Hopkins y Robert Bridges, de Barrett y Robert Browning, de Hawthorne y de Herman Melville. 28 poemas que son 28 tarjetas postales desesperadas o 28 epístolas amatorias que dejan constancia de cómo el origen de las grandes creaciones tiene su venero en la sentimentalidad compleja de sus protagonistas, como si el dolor fuera una fuente inagotable de creación. Leídas con el paso del tiempo, estas 28 composiciones no solo han adquirido la pátina de un libro clásico, sino que además parecen dialogar entre sí a través de la lírica elegíaca y la muerte, como si fueran otra vuelta de tuerca a los siempre inquietantes epitafios de la famosa antología de Spoon River de Edgar Lee Master, esta vez escritos por nuestro invitado, el profesor y ahora poeta Vicente Cervera Salinas. Bienvenido, Vicente. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, pues, dar las gracias a todo el público, dar las gracias a la Universidad de Sevilla, a la Facultad de Filología, al decanato, que tan gentilmente, y bueno, personificado en Charo, que ha realizado todas las gestiones de una manera impecable, y a mi amiga Trinidad Barrera por su cariñosa presentación. Y bueno, a Camacho por ya yo creo que la reseña ya está hecha, está más que hecha, no te tienes que esforzar mucho más. Y bueno, a todo el público, por supuesto a todos mis queridos colegas, la profesora de Mora, profesor García Morales, profesora Gemareta, alumnos, pues bienvenidos. Yo tengo que cambiar un poco el chip, como se dice, ¿no? Porque aquí siempre he estado de ponente o de miembro de un tribunal para tesis doctorales o para cátedras. Entonces, me tengo que revestir, ¿no?, de otro tipo de galas, que son las de la poesía. Y bueno, yo creo que con la presentación del profesor Camacho, pues ya he ido entrando un poco en esa otra atmósfera, que es más la de la poesía. Y esa es la atmósfera que quiero transmitir y que quiero compartir con todos ustedes, con todos vosotros esta tarde. En realidad ya son 26 años, porque de la primera edición, esta es la primera edición que me la he traído ex profeso, de Aurigas Inmortales. Las portadas ya van en gustos, yo he recibido opiniones de todo tipo y color. Esta es la primera, salió en una colección que se editó en la Universidad de Murcia, bueno, que hubo una comisión del quinto centenario que dirigía el profesor Polo. Yo me presenté a unos premios, se llamaba Premios América de Poesía, y recibí un accessit. Y entonces este libro se edita el año 93, no el año 92, sino el año 93. El año 93 pues ya había acabado todo. En el año 93 no había ya dinero para nada. Entonces resulta que este libro se edita, se publica, pero no se distribuye. El profesor Camacho dice, quiero buscar las reseñas. Es que no hubo reseñas. Este libro es un libro fantasma, prácticamente es un libro fantasma. De hecho, las cajas de los 300, creo que hubo, ejemplares, se distribuyeron en bibliotecas públicas de la región de Murcia. Es decir, vamos a la biblioteca de Caravaca de la Cruz o de Cejín y a lo mejor está el libro, pero no se distribuyó en librerías, la gente no lo compró. Ahora sí se puede encontrar en ferias del libro, a lo mejor algún ejemplar suelto, o en internet, a lo mejor Iberlibro, pero en realidad el libro no se dio a conocer. Por eso era mi deseo de que antes o después los Aurigas, haciendo honor a su nombre de inmortales, volvieran, ¿no?, a editarse, y me esperé pues un tiempo prudencial para ver si realmente merecía la pena o no que se reeditaran. 25 años después, pues hubo una serie de condicionantes. Yo
revisé el libro, me sentí no demasiado avergonzado de él y hablé con la editorial Verbum, que se mostró pues muy proclive a reeditarlo. Como ha comentado el profesor Camacho, Antonio Colinas también se ofreció a hacer un segundo prólogo, y en esta segunda edición, que realmente la que sí se ha dado a conocer, sí hemos hecho presentaciones, sí se puede comprar, está en librerías y sí ha habido reseñas, pues consta de los 2 prólogos de Antonio Colinas, de los 28 poemas originales. No he añadido ninguno más, ni he suprimido ninguno, he sido fiel a la versión original. En esto no he seguido el criterio de ilustres poetas, ¿no?, que han ido revisando y transformando su obra. Yo he querido que en realidad fuera su verdadera presentación, 25 años después. Y sí hay una novedad importante, que es la presencia de los medallones de las imágenes, las imágenes que acompañan a cada uno de los poemas, y que en realidad yo creo que es un elemento pues sustancial para la comprensión también por lo que significa la historia del libro y la relación epistolar que se va construyendo, que se va articulando a lo largo de todo el libro, y que también nos permite conocer a los personajes implicados. Todos conocemos más o menos las imágenes de los autores a quienes yo suplanto, pero no las musas o las personas a quienes ellos se dirigían, ¿no?, como es pues la Tina de Pavese, o la Ofelia Queirós de Pessoa, o el Robert Bridge de Hopkins, o la Fanny Brown de John Keats. Bueno, pues el libro se estructura en 3 partes y tiene pues mucho efectivamente de una etapa de formación literaria. Es una etapa en la que yo estaba escribiendo mi tesis doctoral, y por lo tanto el bagaje de lecturas era inmenso, y como yo he comentado en otras ocasiones, pues no solamente le quería dar un canal académico a todo eso que yo estaba leyendo, sino que entró también en un canal creativo poético, y el resultado fue este libro, de Aurigas Inmortales, que hoy tengo el honor de compartir con todos ustedes en la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a todos los que lo han hecho posible. Y bueno, pues si les parece, vamos a leer algunos de los poemas. Vamos a entrar en la fibra poética, y voy a empezar con el primer poema de la primera sección, que se titula Credos. En esta primera sección nos encontramos con relaciones amorosas. El sentimiento amoroso lo preside todo, pero el sentimiento amoroso, como se ha comentado, en distintas facetas, por supuesto. Y en la primera parte casi todas las relaciones sentimentales, afectivas, están traspasadas por una suerte de fatalismo, un fatalismo romántico, y un fatalismo que, bueno, pues que también de algún modo forma parte de las decisiones vitales de estos autores, y que yo, pues buceando un poco en sus biografías, creo que efectivamente están seguramente en el germen de lo que fue luego buena parte de su creación poética o filosófica, porque no solamente son poetas, sino que en otras ocasiones son filósofos. Entonces vamos a iniciar el recital con el poema que Novalis, nos vamos al origen del romanticismo alemán, le podría haber dedicado, porque siempre asumo la voz del autor, y la dedicatoria en este caso es a su musa, a la joven Sophie von Kuhn, que en realidad era una niña, 13, 14 años, ¿no?, cuando se enamoró Novalis de ella, que murió a esa edad, y que él la convirtió pues en su ídolo, la idolatró, la veneró, visitaba periódicamente su tumba como buen romántico, y bueno, pues el poema está traspasado, por lo menos pretende estar traspasado por todas esas circunstancias. Todos los poemas, los títulos son la dedicatoria, siempre, y una fecha. Esa fecha tiene que ver con algún hito o algún momento de la relación que hubo entre ambos personajes. Y además viene con una cita
que esa sí es del autor implicado. Bueno, esa es la estructura que se repite de principio a fin. Entonces, en este caso, son unos versos de los himnos a la noche de Novalis que vendrían a decir en una traducción apresurada algo así como: y junto a la noche permanece mi corazón secreto, y su hija, porque en alemán amor es femenino, nosotros diríamos su hijo, el amor que todo lo crea. Novalis, a Sophie von Kuhn, 1801. Desvanézcanse los círculos dantescos en mi noche y aparezca declarada la renuncia frente a toda tentativa de palabra o de blasfemia. Que no viva, que ya nunca sobreviva en el poeta un veredicto acusatorio, ni se erija como el astro que perdona cuando olvida toda flor azul. Sea mi noche la del solo canto exento, requiem de magnánima indulgencia, y seas tú, mi Sofía iluminada, la presencia que nos libra y nos libera, que nos hace comprender la incorruptible facultad de la miseria, y del fuego la condena, y del aura los acentos de otras voces que nos ciegan, dictaminan su sentencia, mas no olvidan que muy pronto se aproxima la creciente primavera. Se va marzo. Con él vuelan mis alientos carcomidos por la fiebre de mi cuerpo. Se extenúa mi materia, pero sabes que hace tiempo descubrimos la riqueza inaccesible a los que niegan. Solo quiero este vacío que me eleva, bello marzo inseparable de mis fuerzas, a ese rincón que me cediste entre tu cuerpo y las paredes de tu celda, oh ciudad de mis promesas, para juntos alcanzar la plenitud de esa mi noche que en su luz nos pertenezca, tan lejana que no busca la asistencia de la senda de Virgilio, ni la recia arquitectura tripartita, que no olviden ya los siglos su amenaza, bello y triste testamento de las manos no abrazadas a la oscura y frágil rosa azul. Llega marzo, y con él mi desarraigo y mi esperanza. Colmaré mis soledades, desharé la libertad encarcelada por mis miembros, y en tu nombre, oh Sufí iluminada, habrá el tiempo ya cumplido mi promesa, presentida en este marzo que no acaba. 23 son sus mañanas. Reconozco aquella voz que me alertaba. Tú lo sabes, siempre marzo me alentó con su color de día primero y su piedad transfigurada. La insistencia en el poema de marzo y concretamente del día 23 es la fecha. Aquí estoy haciendo una recreación de la fecha de la muerte de Novalis, que coincide con el mismo mes en el que murió su amada Sophie von Kuhn. Bien, pues con este poema, en realidad este poema es el que comenzó a darme a mí la idea de escribir de Aurigas Inmortales. Yo había leído a Novalis, había leído la biografía del alma romántica y el sueño de Albert Beguin, ese magnífico libro, y entonces surgió este poema y dije, pues voy a tirar del hilo, voy a ir tirando del hilo, y tirando del hilo pues fui encontrándome con otras muchas relaciones amorosas a lo largo de la historia que le dieron cuerpo finalmente a los Aurigas, de Aurigas Inmortales. El título, como bien ha comentado el profesor Camacho, es de estirpe clásica, pero en realidad el título está tomado del poema de Parménides, y es el tópico, ¿no?, del encuentro de la musa con el poeta, y es la idea de que lo va a elevar a otro lugar, a un lugar desde el cual pueda iluminar su conciencia. Entonces estos versos yo creo que está bien que los lea porque presiden todo el libro.
y la diosa me acogió benévola, tomó en su mano mi mano diestra, y así me dirigió la palabra y me decía: joven acompañante de aurigas inmortales, llegado con las yeguas que te traen a nuestra casa, salud. Esa salud, que era el salve, ¿no?, que era el encuentro, es el que yo tomo como título genérico para todo el libro, para todos estos poemas de aurigas inmortales. Me voy a referir ahora a la segunda parte del libro, voy a hacer espigando de las tres partes, y voy a leer un soneto. Hay varios sonetos en el libro. En este caso se utiliza la forma soneto de una manera totalmente consciente, porque leí los sonetos del portugués de Elizabeth Barrett y jugué con la relación entre Elizabeth Barrett y Robert Browning, que era su esposo, una relación de dos poetas, marido y mujer. Quizá el nombre de Robert Browning ha trascendido más en la historia de la poesía europea, y sin embargo yo creo que ella fue una excelentísima creadora, y aquí se juega con esa relación donde está el amor, pero donde también está la creatividad, ¿no?, la creatividad poética. Tomado de esos sonetos del portugués, estos dos versos de Elizabeth Barrett que dicen: como sombra de palma o como tumba, en dónde reposar de tu canto, escoge, amado mío, le dice Barrett realmente a Browning, y a partir de ahí construí el soneto que le pudo dedicar ella a Robert Browning en el año 1846. Cultivarás el ímpetu del verbo, proferirás los mágicos clamores del mar y de los vientos, los sabores del sueño desbordante, pero acerbo. Serás, en las imágenes gloriosas, poeta del estruendo y la violencia, poeta de la tarde y de la ausencia, tan solo al recoger marchitas rosas. Mas nunca, desdichado en la semblanza del canto hecho por mí en mi vana historia, podrás reconocer esta esperanza de un verso eterno y caro a tu memoria. El tiempo inclinará su fiel balanza. La huella de mi voz será ilusoria. Y jugando con este tipo de dedicatoria, voy a leer el poema de Robert Louis Stevenson. Poema de Robert Louis Stevenson que le dedicó a Fanny van de Grift, a su esposa. Esta fue una relación muy sólida. Esta no es una relación fatal ni romántica en el peor sentido de la palabra, una relación sólida, mantenida en el tiempo, y fueron muy buenos compañeros. Y como dice Stevenson en los versos que yo tomé para la cita inicial, que voy a traducir también así a vuela pluma, le dice a ella así: por lo tanto, al final, si por lo menos hay algo bueno, si alguna profundidad, algo profundo hicimos, si algún fuego arde en esta página imperfecta, la alabanza, el mérito es tuyo. Le dice Stevenson a Fanny, a su esposa Fanny van de Grift. Y sobre esa idea está el poema, 1894. Escucha el ocre del epitafio que acabo de alcanzar. Grábalo cuando la tarde vuelva a unirnos, sangre en tu sangre, y cuando el último de mis gestos se apodere fatal de tu conocimiento. Sabrás entonces que regreso de la estéril travesía y me sumerjo en la corriente inmóvil que nada implora ya. Feliz serás si en ese instante renuncias al placer del desconsuelo y reprimes en páginas errantes la historia del hombre que te amó en las altas horas de su libertad robada al viento. No perseveres
en las vanidades de la perfección que no existe. No contribuyas al fiel vasallaje de los desahuciados, por más que te engañen con ciegas palabras de faz redentora. Deja que los muertos me condenen a la muerte que seré y penetra en el desván de la inocencia para alzar el testimonio que sin lastres voy leyendo, esquiva voz de la marea. De vuelta estaré caminante sobre el frágil territorio que tan solo consintió ser sometido por los pasos nunca hollados por razón hecha de sal y hecha de alientos. De vuelta sobre el peso de las olas que me inician en el rito de la gloria, caminante inadvertido en el esquife de la aurora, bajo el rígido epitafio, esperaré. Un poema que siempre me gusta leer, de Aurigas Inmortales, es un poema que está más o menos en el centro del libro, en la segunda parte, y es una de las relaciones quizá que más literatura también han creado en la historia de la filosofía, que es la relación entre Friedrich Nietzsche y su musa, la también escritora, filósofa, psicoanalista, Lu Andrea Salomé, que luego tendría también una importante relación con Rilke y con Freud. La relación con Nietzsche fue, desde mi punto de vista, muy importante, y revisando las cartas, el epistolario que hubo entre ellos, entresaqué esta cita que me pareció muy iluminadora. Le dice en un momento determinado Nietzsche a Lu Andrea Salomé: el espíritu, ¿qué me importa el espíritu? ¿Qué me importa el saber? Solo a los impulsos les doy valor y juraría que este es un rasgo que poseemos en común. Sobre esa sentencia de Nietzsche en la carta a Lu, pues yo construí este poema donde yo quise también penetrar en la parte no del superhombre, sino en la parte frágil de Nietzsche. A Lu, 1889. La hojarasca es soberbia y engañosa, porque en ella prende el fuego con violencia y con súbita bravura y con fruición, más pronto cede. Solo aquel resiste el tronco y en su sólida materia se habitúa persistente, y las lenguas lo acarician contra el tiempo y su cuerpo les revela, llama a llama, la promesa y la amenaza de su amor. La promesa y la amenaza de su amor. Creo que en Nietzsche estaba justamente esa doble cara, ¿no?, del sentimiento amoroso, una promesa pero también una amenaza. También bastante trágica, como ya se ha comentado, fue la relación de Kierkegaard, hablando de filósofos, de Søren Kierkegaard, de filósofo danés, padre del existencialismo, con su novia Regina Olsen. También tenemos las cartas del noviazgo, muy interesantes. Y yo siempre me pregunté por qué cortó Kierkegaard con Regina. ¿Qué pasó, ¿no?, en esa relación que en realidad estaban ya prometidos, se iban a casar al poco tiempo, y Kierkegaard decide casi de la noche a la mañana romper. Leyendo luego su obra Temor y Temblor, me dio algunas pistas. Por lo tanto, voy a leer el poema dedicado a Regina Olsen, 1843, que es el año en el que Kierkegaard rompe con ella, y está tomado del Temor y Temblor este fragmento como cita inicial. Dice Kierkegaard que el caballero de la fe tiene una clara conciencia de la imposibilidad, por lo tanto solo le puede salvar el absurdo, y lo aprehende por medio de la fe, de modo que reconoce la imposibilidad y al mismo tiempo cree en el absurdo. Con este planteamiento era muy difícil que la relación entre
entre Regina Olsen y Kierkegaard llegar a buen término. A Regina Olsen 1843, pero tal vez Kierkegaard se arrepintió. Regina amada, 2 años con su número de días, 700 días con su cifra de ocasos y amaneceres han transcurrido, y de mi estancia sobre la ausencia donde me asisto, se escuchan voces que comparecen por la arrogancia de no atreverse. ¿Qué haré si solo yo permanezco tras los embates y acometidas de estas paredes que así construyen mi nueva fe? Fui desbrozando nuestro profundo conocimiento, y en él sostuve yermos escudos, vanas banderas desilvanadas que no ofrecían ni proclamaban mi nueva fe. Ante la obra que veo escrita, solo recuerdo mis sensaciones adormecidas, el gran patriarca siempre admirable, que en frías noches reconociera mi desconsuelo por no atreverme, y la sorpresa del hijo atento, y sobre todo la heroica fuerza que se elevaba y la vigilia que se ofrecía por ser un acto con un aliento desconocido, pero esperado. Mas esas noches que transmutaron en mis desvelos viejos temblores no sobreviven a su misterio, y en su promesa se manifiesta ya consumada nuestra amenaza. Te desvaneces, cuerpo presente de enamorada, que respiraras sobre mi pecho y entronizaras mi nueva fe. Y sin embargo, cumple un destino la hiel bebida, cumplen los días su fiel dictado, y en la absoluta y robusta ausencia donde me asisto, pienso en las horas que han transcurrido, y tu distancia se hace presente en el recuerdo de aquel trayecto, viaje de pasos apasionados, y en la conciencia que te inmolara para tenerte tras 700 días sin fe. Pues la dejó por esa nueva fe, que le llevaba al salir del estadio estético y entrar en el estadio ético y religioso. Yo siempre sospeché que Kierkegaard pudo arrepentirse. Vamos a cambiar un poco de registro. Nos vamos a un poema completamente distinto. La primera parte son poemas más extensos, así de largo aliento, casi todos atravesados por esa noción de amores imposibles, rotos, que no llegan a materializarse, a consumarse. La segunda parte, pues, poemas más breves, donde están los sonetos y otras formas estróficas. Y aquí hay un poema muy diferente a todos los demás y que casi siempre yo voy buscando un poco el contraste, ¿no?, entre la obra del autor y lo que puede ser la sombra, como dice Jung, ¿no?, la sombra. Y bueno, pues todos sabemos lo que es el Ulises, ¿no? Pero luego cuando leemos los poemas de Joyce nos quedamos muy sorprendidos, no tienen, parecen de otro autor. Le decía Joyce de verdad, el Joyce verdadero le decía a su Nora Barnacle, ¿no? Luego hemos leído las cartas de elevado tono erótico, pero en el poema le decía algo así como: gentil doncella, no cantes tristes canciones sobre el final del amor, deja la tristeza y simplemente canta de qué modo el amor que pasa es suficiente. A Nora Barnacle, 1904. Un segundo no era todavía nada más que la emoción de un día tan pequeña. Antes de conocerte, no entendía el significado de los relojes de arena.
Emerson es un personaje que siempre me ha interesado y me ha gustado mucho. Se sabe poco de su vida personal, afectiva, pero sí sabemos de sus amores con Ellen Louisa Tucker. Y hay un hermoso ensayo suyo precisamente dedicado al amor, del cual yo extraje esta cita. Dice Emerson en el ensayo sobre el amor, dice, la unión por la cual esto llega a su fin y que añade un nuevo valor a cada átomo de la naturaleza es, sin embargo, un estado temporal. A Ellen Louisa Tucker, 1831. El corazón del arce habita en la mirada de sus ramas, cuando quedan abatidas sin sus hojas. Es entonces, tú te acercas a su imagen espectral y consideras que has cumplido el curso de tu vida en recorrer su sola historia para solo comprender que nunca vas a retoñar. Y ser feliz con ese rapto te hace dueña de la inútil permanencia que ha nacido apasionada y se apodera de la savia de tu ser donde te encuentras. Libre al fin de la nostalgia, plenitud del desconcierto en el otoño, determinas la distancia que del arce hasta tu luz se desvanece, descubriendo la olvidada valentía de no ver o imaginar nuevas hojas arrancadas y abatidas, prisionera. Mucho más conocida es la relación de Juan Ramón Jiménez con Zenobia Camprubí, sin la cual seguramente Juan Ramón hubiera sido muy diferente. Unos versos de Juan Ramón presiden este soneto. Le dice Juan Ramón verdaderamente a Zenobia: siempre tienes la rama preparada para la rosa justa. Y a Zenobia, en 1914, le pudo decir Juan Ramón: despliégase tu voz en la gozosa armonía que anima tu extensión, sustancia o tiempo, ebria aparición de lo saciado, bella y firme rosa, plenitud enamorada, ardorosa presencia que atraviesa mi visión, brota en tu tallo roja afirmación, materia ascensional en luz sedosa. Erguida realidad, te sabes dueña de un trémulo destino que procura trocar en infinito cuanto sueña y arder con la razón de su impostura. Mi olvido de mi ser, amante seña, si prendes mi vigor en tu hermosura. Muy atrevido por mi parte fue ponerme en la piel de mi maestro, Jorge Luis Borges, que tenía que estar presente al fin y al cabo, ¿no? Y que un poquito antes de morir le estaba dedicando muchos libros a María Kodama ya, y estaba publicando con ella traducciones. Hay un verso de Borges, de La moneda de hierro, que en realidad es, junto al de los versos de Parménides que antes he citado, debería estar en el frontispicio de este libro, porque yo creo que es la pregunta de las preguntas, es la pregunta clave. Y está en La moneda de hierro, como digo, y está en este poema. El verso reza así: ¿por qué precisa un hombre que una mujer lo quiera? Jorge Luis Borges. Y aquí viene mi atrevimiento. Pido disculpas. A María, 1985. El tiempo al fin construye la cadena que encierra y encarcela nuestro encuentro, en tanto que del sueño el frágil centro se cifra en cada grano de la arena.
Inútil se revela el sabio intento de ver un fiel reloj de oscuras horas, vagar compases pálidos de auroras y amar en la mañana su lamento. Ya nada importa, pues, el artificio, el símbolo borroso de los días, si ceja permanente el maleficio del hoy y me arrebata entre sus vías la imagen que dibujo y acaricio, nuestros sueños y nuestras rebeldías. Parece que el término rebeldía se acopla poco, ¿no?, a la imagen que tenemos de Borges. Y aquí está el final del poema, nuestros sueños y nuestras rebeldías. Las personas que han leído el poema tal vez tienen algún deseo que lea algún poema o quieren leer. ¿Quieres tú leer alguno, Camacho? Yo es que como lees también, yo toda la tarde. ¿Alguna petición del oyente? Trini, tú que ya... Lee el que le dedica Vallejo. Ah, claro, claro. Sí, tengo que leer el que le dedica Vallejo y con ese casi terminar, ¿no? Bueno, pero antes del de Vallejo, que va a ser el cierre, voy a leer otro que de pronto me ha venido la imagen y creo que puede ser esta tarde un poema para compartir. Es el poema, si Novalis abre la primera parte, la tercera la abre John Keats, porque hay también una secuencia cronológica en cada una de las secciones. Y claro, no podía faltar John Keats en esta secuencia, ¿no?, de poetas amorosos. Y a su también diva Fanny Brown le dedicó verdaderamente esta reflexión que decía: me asombra que los hombres puedan morir mártires de la religión, dice Keats. Tiemblo al pensarlo, pero ya no tiemblo, me dejaría martirizar en nombre de mi religión. Su religión se llamaba Fanny Brown y a Fanny Brown está dedicado este poema en 1819. Bueno, voy a hablar un poquito para situarlo, porque hay una imagen que lo preside todo y que si no lo explico quizás se quede un poco difuso. Yo no sé si la estela famosa de la leona herida, que está en el British, la pudo ver o no John Keats. Yo no sé si cuando John Keats visitaba el Museo Británico estaba o no. No, la verdad es que no me he documentado al respecto. Pero yo me imagino que sí, yo quiero pensar que sí. Y quiero pensar que vio la estela de la leona herida. Y bueno, pues tras la visión de ese bajorrelieve hermosísimo, ¿no?, que todos tenemos en mente, se va construyendo el poema Otra leona herida, que es Fanny Brown. A Fanny Brown. Leona herida a muerte por la flecha domeñada y sin poder de salvación, y sin poder más que arrostrar hasta el último estertor tu sola fuerza atravesada por indómita pasión. Voluntad de oscurecer, la luz que asoma es tu rugiente dignidad, que hace a la muerte prisionera de tu aliento e idolátrica la faz de quien te mira. Cuerpo inmortal, no requieres la soberbia reflexión que te eleve hasta el altar, ni la ungida inspiración de otra ceniza enamorada. No eres piedra, ni relieve consagrado, ni la extática atracción de algún museo, solo el cuerpo que se apoya en la imposible sujeción del ser que muere y que convierte sus extremos en su lastre y su lastre en su poder. Perfil inquieto, pronta estás a perecer. La faz graba su gemido, que ya es hielo y todavía es amenaza y gravidez. En ti pienso, al ver llorar el rostro amado, que está herido por tu herida, la mortal de tu figura, ruda flecha encarnizada del amante en tu agonía y altivez. Y ahora sí, vamos cerrando los aurigas
Y el penúltimo es uno de los más breves. El penúltimo de los más breves es el que abre la segunda sección, que se titula Pastos de las llamas. Y tampoco podía faltar en esta secuencia Mary Shelley. Entonces, percibís Shelley en esos versos donde dice: él vive, él se despierta, la muerte es la que está muerta, no él. Son los versos que le dedica a Keats en realidad, pero aquí están como paratexto del poema A Mary Shelley, 1822. Se despide en lento adiós la primavera, y aquel soplo de infinito y suave aliento de los párpados callados surge y vuela. Y ahora sí, cierro con el cierre de Aurigas Inmortales, que es el poema que en 1934, paseando tal vez por las calles de París, supongo que, como siempre, muerto de hambre, César Vallejo le pudo dedicar a Georgette, ¿no? Ese personaje tan polémico en la historia de la literatura hispanoamericana, pero gracias al cual, pues, mal, pero presentes están los poemas humanos. En este caso elegí unos versos de Trilce, del Trilce 59, que es un poema que me apasiona, donde Vallejo dice aquello de la esfera terrestre del amor la esfera terrestre del amor que rezagóse abajo, da vuelta y vuelta sin parar segundo. Pues a Georgette Philippard, 1934. Atrás, la mirada prisionera y vuelta atrás, sin su ciega tentación a enloquecer. Atrás, y soplan rudos vientos al volverla, y arrasa una tormenta que es el Dios quizá en la traición de ser al fin, de saberte al fin y al cabo reducido, desbordado por las horas, desterrado por la fuerza que te obliga solo atrás volver. Y de nuevo a atravesar el himno no abrazado, desamado y descreído y descreer, fácilmente descreer de la agonía, para hallar atrás la forma y desbrozarla sin apenas compasión, sin traición ni penitencia. Descruzar la primavera y recubrirla con la rosa más helada. Navegar desde las olas hasta el río, tras abrir oscuras franjas a la tierra roturada, y del agua conocer solo su lucha, que en el grácil manantial está el final de una jornada de los siglos. Desde el mar, la imperiosa voluntad, la porfía y la arrogancia de ser cauce, previa forma ilimitada, sin dejar de ser atrás. Pues muchísimas gracias.